Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Hola, bienvenidos a Conversando con Emilio. ¿Tienes problema de sobrepeso? ¿Estás evaluando una solución quirúrgica? Para hablar de eso y mucho más, hoy tenemos al doctor Luis Lebel. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela. Además tiene un posgrado en cirugía general. Es especialista en cirugía bariátrica y metabólica en la Clínica Santa Sofía. Además es presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Es director de posgrado de cirugía general de la UCB en la sede del Hospital Pérez Carreño y es director de fellow de laparoscopia avanzada y cirugía bariátrica y metabólica del mismo hospital. Bienvenido, doctor Luis Lebel. Gracias, Emilio, por la invitación. En primer lugar, doctor Lebel, ¿en qué consiste la cirugía bariátrica? ¿Cuántos tipos hay? ¿A quiénes se les recomienda? ¿Cuáles son sus beneficios como introducción a esta entrevista? Sí, fíjate, la cirugía bariátrica comprende una serie de procedimientos quirúrgicos para tratar la obesidad. ¿Okay? Existen distintos tipos de cirugía bariátrica. Yo podría decir que los que se hacen con más frecuencia a nivel mundial son la gastrectomía vertical o manga gástrica y el bypass gástrico en Y de Russo. Son los dos procedimientos que más se realizan. Estos procedimientos están indicados en pacientes que tienen diagnóstico de obesidad. Y para ello deberíamos definir qué es la obesidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es o corresponde a todo paciente que tenga un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Y el índice de masa corporal es un valor que relaciona la estatura con el peso. Es decir, esta cirugía no depende solamente del peso que pueda tener el paciente, sino que depende de múltiples factores, entre ellos la relación de ese peso del paciente con su estatura, de manera tal que si esa división, ese cálculo matemático del índice de masa corporal da por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado, ya estamos hablando de diagnóstico de obesidad y por lo tanto sería un paciente candidato para una cirugía bariátrica. ¿Esa cirugía bariátrica tiene algún efecto secundario? Al contrario, la cirugía bariátrica está hecha para que el paciente recupere su calidad de vida. Debemos comenzar diciendo que la obesidad es una enfermedad, no es una condición como mucha gente piensa. Sería muy sencillo tratar de definir la obesidad como una persona que come mucho, y no es así. La obesidad es una enfermedad reconocida por la Enfermedad de la Salud y que normalmente tiene muchas enfermedades asociadas a ella misma. Llámese hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina. Porque la propia obesidad te genera varios cuadros adicionales. Entonces, el paciente con obesidad es un paciente que está severamente enfermo y por lo tanto lo que se busca con la cirugía bariátrica es que este paciente recupere su salud. Por lo tanto, la cirugía como tal, lejos de producir efectos secundarios, lo que hace es hacer que el paciente recupere su calidad de vida, pierda peso, tenga un peso saludable y mejore su expectativa de vida futura. ¿Cuál es el proceso? Llega una persona al consultorio, es declarada o encontrada obesa, se le recomienda una operación de este tipo. ¿Cómo es todo el proceso? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuál es me hablabas de varios tipos, pero por ejemplo la manga, entiendo, o cualquiera de los que sea el más común. ¿Cómo es todo ese proceso, el proceso de recuperación? Nos preguntas mucho por el proceso de recuperación o si es ambulatorio, en fin. Fíjate, lo primero que debe hacer un paciente es asistir a la consulta de un cirujano bariátrico certificado por la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Eso es lo principal. En segundo lugar, en esa consulta se determina si efectivamente el paciente califica o no para hacerse una cirugía bariátrica y en caso de que así sea, el paciente se le indica una serie de exámenes de laboratorio. ¿Qué lo califica o lo descalifica para una cirugía bariátrica? Si tiene más de 30 índice de masa corporal y si tiene enfermedades asociadas a su sobrepeso. Eso es básicamente el concepto general. El tipo de cirugía bariátrica se define en la misma consulta. Generalmente, dependiendo del caso de cada paciente, uno define o decide si le hace un bypass o una manga gástrica. Todo depende del caso de cada paciente y es bueno acotar que las dos cirugías tienen el mismo efecto en el paciente, solo que están indicadas
en uno u otro caso dependiendo de las características de cada paciente. Si el paciente efectivamente califica para uno u otro procedimiento, se inicia una serie de exámenes de laboratorio, de rayos X y unas consultas médicas encabezadas por un nutricionista, por un psicólogo, un gastroenterólogo, en algunos casos endocrinólogo, y por supuesto una evaluación cardiovascular preoperatoria de la mano de un cardiólogo o de un neumonólogo, de manera tal de evaluar de forma general al paciente. ¿Okay? El paciente vaya muy bien preparado a la cirugía, y si todas estas evaluaciones dan luz verde, entonces en ese momento ya podemos decirle al paciente que se puede operar. ¿Hay algún tipo de riesgo preoperatorio, postoperatorio o durante la operación? Bueno, desde el punto de vista preoperatorio, para eso son estas evaluaciones que te acabo de mencionar. Ellas nos van a definir qué tan riesgoso es la cirugía para el paciente. Si todas esas evaluaciones están normales, están bien, el paciente se puede operar con toda seguridad, porque hoy en día la cirugía bariátrica es una cirugía muy común, es muy segura y tiene el mismo porcentaje de riesgo que cualquier otra cirugía, llámese una apendicectomía, una colecistectomía, una cesárea, una histerectomía. El riesgo es prácticamente el mismo. Esta cirugía dura, dependiendo del tipo, entre 1 hora o hora y media, dependiendo del tipo de cirugía. El paciente solamente pasa una noche hospitalizado en la clínica y al día siguiente en la mañana se le dan sus indicaciones, es egresado, es valiéndose prácticamente por sí mismo sin ningún inconveniente. ¿Cómo es la vida de este paciente postoperatorio? Me refiero al estilo de vida gastronómico. ¿Tiene limitantes de lo que puede comer después de la operación? ¿Lleva su vida normal pero le cambian las cantidades? O sea, ¿qué es lo que cambia en el paciente para ayudarlo a perder peso? Es una pregunta interesante y muchos pacientes preguntan lo mismo, ¿no? ¿Cómo va a ser su vida, cómo va a ser su alimentación después de la cirugía? Esta respuesta la podemos dividir en 2 fases. Hay una primera fase de adaptación que dura aproximadamente 1 mes, en el cual el paciente, como va a estar recién operado, su estómago va a estar recién suturado, debe hacer un proceso de alimentación progresivo, iniciando con una dieta líquida, después una dieta licuada, después una dieta blanda y finalmente, alrededor del mes después de la cirugía, ya el paciente va a poder comer los mismos alimentos que comía antes de la cirugía, pero por supuesto con una cantidad menor, ¿de acuerdo? Esa fase de adaptación va a ir muy de la mano con el nutricionista. El nutricionista le va a explicar al paciente con lujo de detalle cómo va a ser ese proceso de alimentación para que el paciente pues lo siga de acuerdo a las indicaciones hechas por el nutricionista y pueda superar esta fase sin ningún tipo de inconveniente. Al final de esta fase viene una fase ya de consolidación, en la cual el paciente, como te dije, come cantidades de alimentos menores de los alimentos que normalmente come en su quehacer diario. Carne, pollo, cualquier alimento obviamente saludable, no hay ninguna restricción, digamos, desde ese punto de vista, pero en cantidades menores, los cuales van a producir con esa poca cantidad que el paciente se sienta satisfecho, es decir, coma y se llene prácticamente con poca cantidad de alimentos, y eso es lo que haga que progresivamente vaya perdiendo peso hasta llegar a su peso saludable. Hay pacientes que son de poca voluntad, pudiéramos decir, y les encanta un dulce. Pueden perder los pacientes la operación, por decirlo de alguna forma, si no se mantienen con las recomendaciones del nutricionista. Fíjate, ese tema es bien interesante, el tema de la reganancia de peso, lo que comúnmente se llama, o se conoce como, sí, o perder la cirugía. ¿Okay? Primero hay que entender por qué el paciente le gustaba antes los dulces, o era muy dulcero, y hay que entender que la obesidad es una enfermedad multifactorial. No, como te dije, no depende solo de comer mucho. ¿Okay? Uno de los principales factores involucrados en esto es el factor hormonal. ¿Okay? Pacientes que tienen mucha producción de insulina tienen tendencia a ingerir muchos dulces. ¿Okay? Y lo beneficioso, lo bueno de la cirugía bariátrica es que este proceso hormonal se regula, se mejora, se cura con la cirugía. Es decir, la cirugía no solamente consiste en cortar el estómago y hacerlo más pequeño, sino que también tiene un potente efecto hormonal. De manera tal que este efecto hormonal, que ya está curado con la cirugía, no se repite después que el paciente está operado. Entonces esa ansiedad por comer dulces desaparece. Sin embargo, hay un porcentaje entre el 10 y 12% de los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica que pueden presentar reganancia de peso.
Para eso, al paciente se le dan una serie de recomendaciones que son muy sencillas. La principal de ellas es que el paciente coma hasta que se sienta satisfecho. Con eso es más que suficiente y con eso la inmensa mayoría de los pacientes pueden evolucionar sin, entre comillas, perder la cirugía. ¿Okay? Y estos pacientes que por alguna razón, bien sea técnica o por ensanchamiento del estómago u otras causas, son nuevamente evaluados por el equipo multidisciplinario que trabaja con nosotros en cirugía bariátrica, primero para determinar cuál fue la causa de la reganancia de peso y segundo, si hay una causa anatómica, existe un concepto que se llama cirugías de revisión, que son cirugías a las cuales el paciente puede ser sometido para recuperar su cirugía hecha previamente, que el paciente vuelva a perder peso y se mantenga en el peso adecuado. Bueno, vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso yo quiero que me digas por qué cirugía bariátrica, por qué no dietas. Las dietas, todos los años, por decir un lapso de tiempo, hay una dieta de moda. Hoy hay una dieta de moda hoy en día que ya vamos a hablar de eso, pero vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con el doctor Luis Lebel, estamos hablando de cirugía bariátrica. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, además tiene un posgrado en cirugía general. Vamos a ir a un corte de publicidad y ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con el doctor Luis Lebel. Estamos hablando de la obesidad y la posibilidad como una alternativa de la cirugía bariátrica. Y dejaba una pregunta al aire: ¿por qué una cirugía bariátrica? ¿Por qué no una dieta? Ahora está de moda, yo decía que todos los años sale una dieta a la moda. Ahora estamos hablando del ayuno intermitente, es la que yo escucho en la calle, todo el mundo está haciendo ayuno intermitente. ¿Por qué la cirugía bariátrica? ¿Por qué no el ayuno intermitente? Por ejemplo. Fíjate que las dietas tienen un grave problema. Más del 95% de los pacientes que intentan hacer una dieta fracasan. ¿Okay? Y eso tiene una razón muy sencilla: el organismo es muy sabio. ¿Okay? Y el paciente que haga un esfuerzo sobrehumano por comer poco, ¿okay?, al final termina siendo vencido por el hambre. ¿Okay? El cerebro y el organismo sabe que a pesar de que tú comiste poquito, hiciste un esfuerzo por comer poco, puedes tener capacidad para más comida. Y entonces la gran mayoría de las dietas terminan fracasando. Y cuando tú ves que salen dietas y modas de dietas es porque ninguna realmente es efectiva. Si las dietas fueran efectivas, probablemente no existiría la cirugía bariátrica. Por cierto que esta, antes de que me digas por qué la cirugía bariátrica, antes este llamado ayuno intermitente consiste en precisamente largos periodos de no comer, siendo el más popular 12 horas sin comer, 16 horas y hasta 24 horas sin comer, y presuntamente, utilicemos ese término periodístico, tiene beneficios que inclusive el combatir las células del cáncer. Entonces, bueno, es muy popular en este momento ese tipo de dieta llamado ayuno intermitente. Así. Entonces, fíjate, la cirugía bariátrica tiene exactamente el efecto contrario a la de las dietas, porque la cirugía bariátrica le permite al paciente comer poco y lo más importante, que va a comer poco y no va a quedar con hambre. ¿Okay? Porque su estómago, que ahora es más pequeño, se va a llenar mucho más rápido con una menor cantidad de alimentos, y eso va a despertar una serie de impulsos nerviosos que bloquean la sensación de hambre. Entonces eso es lo que se llama saciedad precoz. El paciente comiendo poquito, pues inmediatamente se siente satisfecho y ya detiene el proceso de la alimentación hasta su próxima... ¿Cuál es la pérdida normal de peso en pacientes que se hacen cirugía bariátrica? Sí. Yo entiendo que por supuesto una persona más gorda perderá más peso que una persona de menos obesidad, pero en promedio.
Fíjate, eso obviamente varía de un paciente a otro, pero nosotros hacemos un siguiente cálculo. A todo paciente que vemos en la consulta le calculamos su peso ideal, que es el peso para el cual el paciente, sea hombre o mujer, ha sido diseñado. O sea, se calcula por el sexo y la estatura. ¿Okay? Y calculamos lo que se llama el exceso de peso, que es la cantidad de kilos que el paciente tiene por encima de ese peso ideal. A ese exceso de peso uno estima que el paciente con una cirugía bariátrica él debe perder el 75% de ese exceso de peso. Por ejemplo, si un paciente tiene 40 kilos de sobrepeso, él debe perder aproximadamente 30 kilos con la cirugía. Eso es lo que se tiene. Okay. ¿Es el sobrepeso, la obesidad, doctor Lebel, un problema en Venezuela? Definitivamente. En muchos países lo es. En los Estados Unidos, bueno, como tú lo dices, es una enfermedad. ¿Es un problema grave en Venezuela la obesidad? La obesidad es un problema de salud pública. Debe quedar muy claro. En Venezuela, por ejemplo, es uno de los países de Latinoamérica con mayor porcentaje de obesidad de la población. Se estima que aproximadamente entre 30 y 40% de la población venezolana tiene sobrepeso u obesidad. 30 o 40% de la población venezolana tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, te puedes imaginar que esta enfermedad, que es la obesidad, que a su vez tiene otras enfermedades, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, como la hipertensión, la diabetes, etc., representa un problema de salud muy importante para nuestra población, para nuestro país. Y por eso pienso que la cirugía bariátrica es como una pequeña ayuda. Todavía no estamos haciendo en nuestro país suficiente cirugía bariátrica para combatir el flagelo de la obesidad. La obesidad es una pandemia, ¿okay? Este problema no es solamente de Venezuela, es un problema a nivel mundial. Pero de Latinoamérica somos el segundo o el tercer país con mayor porcentaje de obesidad por población. ¿Okay? O sea, es un problema grave. Y obviamente como consecuencia de todas las enfermedades asociadas, pues nuestros hospitales, nuestras clínicas, tienen muchos pacientes que están presentando complicaciones derivadas de la obesidad. Y no solamente eso, en medio de la pandemia de COVID-19, uno de los pacientes con más riesgo de complicaciones severas son precisamente los pacientes con obesidad. Y al mejor de tu entender, porque no es tu especialidad, ¿está el venezolano comiendo mejor nutricionalmente hablando? Bueno. ¿Y cómo fue ese proceso también durante la pandemia? Porque es que la pandemia ha dejado, ha trastocado toda la cadena alimenticia en materia de producción y suministro. La pandemia causó estragos con el tema de la obesidad. ¿Okay? Yo creo que la obesidad tuvo un repunte importante en la población durante la pandemia, porque la obesidad, entendiéndose como enfermedad, no es solamente, como decía, el tema de comer, que es mucho o poco, sino que están involucrados muchos factores: sedentarismo, falta de ejercicio, el encierro en la casa durante la pandemia. O sea, son múltiples los factores involucrados. Y lo otro, un paciente con obesidad no necesariamente es un paciente bien nutrido. ¿Okay? Tú puedes tener un porcentaje de grasa muy importante, pero un porcentaje de masa muscular disminuido. ¿Okay? Y eso se puede ver en muchos países en vías de desarrollo, como en el caso nuestro, en el cual el paciente no se alimenta bien, su alimentación predomina a base de carbohidratos y no a base de proteínas, que es lo lógico. Entonces es lógico pensar que los pacientes en nuestros países no se alimentan de manera adecuada, y al haber ese predominio de azúcares refinados o de carbohidratos en la dieta, pues entonces predominen los casos de obesidad en pacientes que están severamente desnutridos, con un porcentaje de masa muscular depauperado, pues, por las condiciones. Por cierto, volviendo a la cirugía bariátrica, hablaste de masa muscular y inmediatamente me vino a la mente el poder hacer ejercicio. Una persona sujeta a una operación de este tipo puede hacer ejercicio regularmente. Sí, debe hacerlo. Nosotros recomendamos que los pacientes no hagan ejercicio, sobre todo si tienen un sobrepeso importante, hasta no haya transcurrido un mes después de la cirugía. ¿Okay? En las primeras semanas después de la cirugía, el paciente puede hacer caminatas cortas de 20 minutos, 30 minutos, ¿okay? Diarias, pero ya después del primer mes de la cirugía, donde el paciente ha perdido 10 o 15 kilos después de la cirugía, ya puede empezar a hacer ejercicios de mayor impacto. Primero comenzamos con caminatas más largas, comenzamos también a hacer un poquito de cardiovascular, y finalmente al segundo o tercer mes ya le recomendamos a los pacientes que pueden hacer pesas. ¿De acuerdo? El tema infantil en los niños, ¿cómo es determinada la obesidad en los niños?
¿Y está sugerida una operación de este tipo para los niños? Sí. ¿O adolescentes? Hemos tenido varios casos de pacientes con obesidad en niños y adolescentes. Y realmente es un problema, porque entre todo ese porcentaje de obesidad en nuestro país, también hay un porcentaje importante en la población infantil. La obesidad en este caso se calcula un poquito distinto, no es directamente con el índice de masa corporal, sino ya se habla de percentiles. ¿Okay? De repente los pediatras pueden determinar un poquito con más precisión esto, pero lo cierto es que hay una población importante de pacientes en Venezuela, niños y adolescentes con obesidad, y hemos operado a muchos pacientes de ellos porque igualmente presentan problemas no solamente desde el punto de vista de la obesidad como tal, sino de enfermedades asociadas, como por ejemplo resistencia a la insulina. Hemos tenido adolescentes hipertensos, ¿okay?, por estar con este problema de obesidad. Hemos tenido pacientes diabéticos, ¿okay?, también con obesidad. Es decir, sigue siendo un problema grave que no solamente no solamente es propio de la población adulta, sino que prácticamente en toda la población se puede ver. Y en el caso de mujeres, hombres, ¿quiénes están más propensos a sufrir de obesidad? Mira, en líneas generales yo diría que es prácticamente igual. Sin embargo, el paciente que más consulta o que está más motivado a consultar por su problema de obesidad es la mujer. Yo diría una relación de 75% mujeres, 25% hombres, que es lo que habitualmente vemos en la consulta. Un mensaje final para todas las personas que nos están escuchando. Por cierto que para los que se conectaron tardíamente, les recuerdo que este programa lo transmitimos en vivo por Instagram, Instagram personal Emilio Materán, el Instagram del diario La Voz, y por Facebook. Y las personas que se hayan conectado tardíamente pueden encontrar la versión final de este programa en YouTube. Ustedes colocan Conversando con Emilio, entrevista al doctor Luis Level, y ahí van a encontrar esta y todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Un mensaje final de salud, alguna indicación a la población en general para no tener precisamente que caer en este tipo de soluciones que son soluciones para un problema. Exactamente. Bueno, yo creo que lo más importante es que el paciente tome conciencia del problema de la obesidad. Si una persona considera que tiene sobrepeso o que tiene un exceso de peso importante y que aunado a esto se encuentran problemas como la hipertensión, como diabetes, lo más recomendable es que consulte con un especialista. Siempre hago esta recomendación, un especialista que esté certificado por la Sociedad Venezolana de Cirugía Bariátrica y Metabólica, que es la asociación que agrupa a todos los cirujanos bariátricos de Venezuela, y que este especialista pues le dé la orientación primero para diagnosticar si el paciente califica o no para una cirugía bariátrica, y si ese es el caso, pues ofrecer una cirugía que haga que las personas pues puedan recuperar su calidad de vida específicamente y revertir enfermedades tan graves y con tanta morbilidad y mortalidad como lo son la hipertensión, la diabetes, la resistencia a la insulina y todos estos problemas cardiovasculares. Bueno, muchísimas gracias, y con esas recomendaciones nos despedimos. Hasta una nueva oportunidad cuando estaremos conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.